En agosto de 1927, Sacco y Vanzetti son ejecutados por orden judicial. El juicio no fue claro. Sacco y Vanzetti parecían ser los chivos expiatorios de ese espíritu conservador y jodidamente facho que existió desde los orígenes de las colonizaciones en todo el continente y en todo el mundo. 95 años después, en una ciudad de Entre Ríos, se transmite La Vanzetti, un programa que está jodidamente en contra de los fachos y conservadores. Bueno, acá estamos en la Aire Ortiz Digital grabando un programa más de La Vanzetti. Hemos llegado al programa número 15. Andás a ver en qué hora va a salir, pero bueno, yo voy contando los programas. O sea, para mí este es el programa número 15. Y bueno, siempre tratamos de traer diferentes temas que actúen como gatillo para poder hablarlos, poder pensarlos a partir de las realidades que uno ve en esta ciudad. Al sur de la provincia de Entre Ríos estamos en Gualeguay, al sur de la provincia de Entre Ríos, una pequeña ciudad de unos 50.000 habitantes. Y bueno, y yo creo que cada ciudad es un mundo, y esto que vamos a charlar acá, que surge como disparador, seguro pasa en otros lugares, sin lugar a dudas. Y tiene que ver con esto la relación existente entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia, podemos hablar de la religión, en este caso como que lo voy a dividir en dos bloques. En uno voy a hablar de la Iglesia Católica específicamente, y en otro de lo que tiene que ver la Iglesia Evangélica también y su relación con el Estado. El reciente debate y la posterior vía sanción en diputados del proyecto de ley para modificar los regímenes de privilegio presentado en la Cámara Baja por el gobierno de Alberto Fernández ha puesto una vez más en el tapete la cuestión de los salarios que perciben los obispos por cuenta y cargo del Estado. Efectivamente, una serie de decretos ley de la última dictadura militar dispone cuantiosas asignaciones para obispos eméritos, seminaristas mayores y jubilaciones para sacerdotes. El monto total de las erogaciones que el Poder Ejecutivo debe hacer para cumplir con todos estos ítems supera holgadamente a los 100 o 150 millones de pesos. Sin embargo, aunque 100 y pico de millones de pesos no es una suma despreciable, bien podría decirse que para la Iglesia Católica Argentina es un vuelco. De ahí que haya sectores de la propia institución, entre ellos varios obispos y el mismísimo Jorge Francisco Bergoglio, que no verían con malos ojos renunciar incluso voluntariamente a estas asignaciones, a condición de que se les respeten todos los beneficios que constituyen la parte del león, considera, y que esa no sin razón, hay un buen precio a pagar por un golpe de efecto que mejore, aunque sea en algo, su imagen. Estamos hablando de la imagen de la Iglesia Católica. El grueso de los ingresos de esta milenaria institución proviene de un rosario de partidas de subsidios, principalmente en concepto de subvenciones a la educación privada religiosa, o sea, todo lo que tiene que ver con colegios religiosos que en realidad están bajo la órbita de la Iglesia Católica, reciben una subvención por parte del Estado para el pago de los sueldos y todo lo que tiene que ver con los costos para la mantención de esa estructura. O sea, nosotros acá en Gualeguay tenemos un colegio religioso y claramente recibe subvenciones del Estado, de la religión católica. ¿Estamos? Eso después nos puede llevar a pensar por qué este privilegio para con esta religión y para qué subvenciona un sector de la sociedad. Exenciones impositivas, cesiones de propiedades y otras yerras. Todo esto a cargo del Estado, pero también del alquiler y de la explotación comercial y del ámbito privado de su red de colegios. No solo en la provincia de Buenos Aires se estima que posee unos 2.700 y universidades, del fruto así como de aportes particulares, es decir, de donaciones y de herencias. Por ejemplo, en el 2013, Ernestina de Lecture, que murió sin dejar descendencia, dejó el 95% del histórico estadio de Luna Park a la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco y a Cáritas, representante legal por el arzobispo de Buenos Aires. O sea, el actual Luna Park, donde se realizan diferentes eventos, el 95% de eso pertenece a la Iglesia Católica. Si los bienes de la Iglesia figuraran centralizados, representarían el mayor patrimonio privado del país. Y si los ingresos eclesiásticos tributaran impuestos, la Conferencia Episcopal encabezaría la lista de contribuyentes. O sea que si ellos tuvieran que tributar, serían los primeros contribuyentes del Estado. Pero nadie va a poder contestar cuántas propiedades tiene la Iglesia Católica Argentina, porque no existe la propiedad de la Iglesia, sino
propiedades de muy diferentes instituciones que a veces es difícil determinar hasta qué punto están relacionadas con la Iglesia, orgánicamente. Y esto no es un hecho contingente. Si bien una de las características del derecho patrimonial canónico es la concepción unitaria, otra es la variedad de personas jurídicas eclesiásticas que son titulares de los derechos reales. O sea, la Iglesia Católica crea como diferentes instituciones o sociedades y ellas son las poseedoras de esos bienes. De esta manera, de hecho y de derecho, la realidad nos representa tanto titulares de derechos reales de los bienes de la Iglesia como personas jurídicas, diócesis, parroquias, asociaciones de fieles, fundaciones, etc. Haya, es más, salvo raras excepciones, la Iglesia Católica como tal no es titular de ningún bien. Según la Iglesia, de ese modo se consigue una adecuación del uso de cada bien a fin concreto, por el cual un fiel honor a la persona jurídica de la Iglesia. Si un fiel dona un bien a su diócesis, pongamos por caso, no sería lógico y se cometería una injusticia si el titular fuera de la persona jurídica de la Iglesia. O sea, si acá han donado a la Iglesia Católica de Gualeguay, de la parroquia San Antonio, un bien, ese bien es de la parroquia San Antonio, no es de la Iglesia Católica en general. Lo que se consigue de este modo es en realidad un armado jurídico que hace que poco menos que imposible cuantificar el patrimonio total de la Iglesia Católica, armado al que el derecho civil y penal de casi todos, si no todos los países, lo hacen a vista gorda. Pero esta diversidad de titulares de patrimonio no quita, insistimos, que el patrimonio sea uno. El canon 1256 indica que el dominio de los bienes corresponde a la persona jurídica que haya adquirido legalmente, pero claro, bajo la autoridad suprema del romano pontífice. O sea, va a ser de la parroquia San Antonio la donación, pero siempre va a estar bajo la autoridad de sumo pontífice, en este caso Bergoglio. Ahora bien, ¿por qué el Estado argentino sostiene que esta empresa religiosa? ¿Por qué le otorga toda clase de beneficios y hasta cierto grado de inmunidad? No vamos a ofender a la inteligencia de quien está escuchando esto, considerando que es porque el artículo 2 de la Constitución Nacional la obliga, o deteniéndonos en la tesis Rayano y Bizarro, como la del constitucionalista Pedro Frías, que sostiene que todavía en 1986 que el financiamiento del culto constituye una compensación por el patrimonio inmobiliario confiscado a la Iglesia por Rivadavia en 1822. En eso se justifica muchas veces este acompañamiento económico. No es menos bizarro la que dice que los gobiernos argentinos heredaron las obligaciones del patronato, una institución jurídica eclesiástica que debía solventar la gesta civilizadora de los clérigos en Argentina durante la conquista. Si nos remitimos a los curas, nos dirán millones de actas de bautismo de bebés recién nacidos en manos que el 90% de los argentinos son católicos. No queremos caer en la chicana, pero con ese criterio el Estado tendría que financiar a River Plate o a Boca Juniors, claro, porque ahí tenemos una cantidad de gente que es hincha de esos clubes y que también vas a financiar los clubes. Si en cambio nos dirigimos al gobierno de turno, escucharemos a los sumos que está en la Constitución, lo que es verdad, pero también está en la Constitución, entre otras cosas, el respeto por los derechos civiles. Lo cierto es que la Iglesia Romana es una organización política ultra reaccionaria, amén de la empresa multinacional más grande del mundo, presente en casi todo, si no en todo el planeta, poderosa, con una fuerte ascendente de cientos de millones de personas, presencia territorial, un aparato material, humano e ideológico inconmensurable y totalmente falta de escrúpulos, lo que la convierte en una guía natural para todo gobierno capitalista. Y el de Alberto Ángel, que no es una excepción para esto. O sea, está claro que la Iglesia siempre ha ido de la mano con el Estado y lo sigue haciendo. El debate sobre la separación de la Iglesia y el Estado recién está empezando a marchar. La vigorosidad sobre la discusión en torno a la relación de la Iglesia con el Estado se vio incentivada por el impacto social que alcanzó el debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Se acuerdan? Que ahí claramente hubo una posición por parte de las iglesias, en este caso la Iglesia Católica, pero también las iglesias evangélicas, claramente posicionadas como pro vida. Eso también nos lleva a analizar, porque nosotros estamos en una pequeña ciudad del sur de la provincia, en donde nosotros tenemos un refugio o un hogar, en donde
mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas de la violencia de género pueden ir a buscar su refugio, pueden sentirse protegidas ahí. Este espacio está sostenido por el Estado municipal y está fiscalizado por él y por una serie de instituciones y organismos más, pero este espacio está a cargo de una persona que es pastora de una iglesia evangélica de acá de la ciudad de Paraguay. Entonces, ¿qué pasa en este caso en donde en ese lugar vaya una persona, una mujer, que quiera llevar adelante una interrupción de su embarazo, en donde claramente hay una persona que está a cargo de esa institución y que, ejemplo, está claramente en contra de esta posición? Y aparte es poco objetivo que una pastora de una iglesia evangélica esté a cargo de un lugar como ese, que genera muchas contradicciones y ha generado muchas contradicciones, incluso desde los organismos de mujeres de Gualeguay, feministas, han planteado esta contradicción, pero acá claramente vemos una relación entre lo que es el poder ejecutivo municipal y un organismo que depende de ellos. Claramente esto también lo vamos a ver, en la actualidad hay un camión de la UBA que viene con un proyecto institucional que está espectacular, que son odontólogos que atienden gratuitamente a la gran parte de la población, pero lo hacen estacionados frente a una iglesia evangélica. Y la iglesia evangélica es usada también como lugar de atención. Teniendo el municipio lugares claramente habilitados como para a ese menester. Uno piensa en el Cosódromo, uno piensa en el Nido, uno piensa en la cantidad de espacios públicos que están muy bien, están en muy buenas condiciones, que podrían ser usados. ¿Por qué una iglesia evangélica? Porque claramente hay una relación entre el Estado municipal y las iglesias evangélicas. ¿Estamos? Eso marca a las claras después lo que el Estado, cómo el Estado va a actuar también en algunos casos o a la hora de poder tomar alguna decisión. Volviendo sobre esto. Estábamos hablando de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que actuó como disparador de esta discusión sobre la separación de la Iglesia y del Estado. Dice que el año en que se desarrolló este debate, la efervescencia del movimiento de mujeres a nivel nacional, durante la primera sesión informativa de ese año, en la Cámara Baja, el jefe de gabinete, en ese momento Marcos Peña, se vio sorprendido por una pregunta de Carla Carrizo, diputada del bloque Evolución Radical, que sostuvo: quisiera plantear un poco la equidad de culto en Argentina y garantizar la pluralidad de voces de todas las religiones en la escena pública democrática del país. ¿Cuánto aporta el Estado en los sueldos de los funcionarios eclesiásticos? El recinto se tornó silencioso. El jefe de gabinete afirmó que se destinan 130.421.000 pesos, percibiendo un obispo hasta 46.800 pesos mensuales. Estamos hablando en ese momento, en el debate de la ley de interrupción del embarazo. La diputada levantó sus anteojos rápidamente y aseguró: cada uno de esos obispos gana lo que no gana ningún maestro argentino. Desde el oficialismo resaltaron que el Estado está obligado por la Constitución Nacional a pagar las sumas a la Iglesia, amparado en el artículo 2 en el que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, y declararon que esto lo representa en un 7% del dinero de la institución. Con este planteo, y sobre todo a partir del debate y la ley de interrupción del embarazo que se desarrolló en Argentina, la campaña federal por la separación de la Iglesia y del Estado, que reclama un Estado laico y denuncia la influencia material y simbólica de la Iglesia Católica en decisiones de interés público, en medio de la discusión, la 116 Asamblea Plenaria del Episcopado dio a conocer en noviembre de 2018 la resolución por la cual la Iglesia renunciaría paulatinamente a este financiamiento estatal. Los obispos expresaron su voluntad de aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas que ponían lo suyo en común. De las leyes que regulan el financiamiento de la Iglesia actual, 3 fueron decretadas durante la última dictadura militar, sin modificarse ni derogarse los sucesivos gobiernos democráticos. La 21.950 establece que los miembros de la jerarquía eclesiástica reciban una asignación mensual equivalente al 80% de lo que percibe un juez nacional de primera instancia. La ley 21.540 la define como vitalicios, o sea, de por vida. La 22.162 le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar un sueldo a curas párrocos que vivan en zona de frontera. La ley 22.950 crea un régimen de sostenimiento de la Iglesia Católica, apostólica romana, para promover la formación de sus ministros.
que surjan de la población nativa. Por último, el decreto ley 24430 instituye una asignación mensual vitalicia para sacerdotes seculares que hayan cumplido los 65 años o se hayan incapacitados y que hubieran desarrollado su ministerio en el país por un plazo no mayor a una determinada cantidad. ¿Estamos? Desde marzo del 2018 a la actualidad, varios fueron los proyectos de ley presentados por distintos partidos en torno a la temática. Las diferentes iniciativas coinciden en plantear la condición laica del Estado, así como también de la educación pública, y buscan recortar el financiamiento de la Iglesia Católica. Para la diputada Carrizo se trata de que la Iglesia sea considerada persona jurídica privada, como el resto de las religiones. En cuanto a las remuneraciones, propuso asignarle el equivalente a la de un profesor universitario concursado. A la vez, al igual que el proyecto presentado por el Frente para la Victoria, a cargo de la diputada Araceli Ferreira, la propuesta busca prohibir la exhibición transitoria o permanente de imágenes, símbolos o cualquier objeto que remita a la práctica religiosa en todos los edificios y espacios públicos. Por otro lado, la dirigente del Partido Obrero, Romina del Pla, presentó otro proyecto orientado a derogar la ley de transferencia de tierras públicas al Obispado de San Justo. El diputado del PDPS y del FIT, Nicolás del Caño, junto con su compañera de banca, Natalia González Sevilla, presentó una iniciativa para derogar los decretos de la dictadura y el concordato de la República Argentina y el Vaticano del 1966. Con el mismo objetivo lanzó su proyecto al diputado radical Alejandro Echegaray. El mismo debate se desarrolla en la legislatura porteña. En la visa pública desarrollada el 6 de septiembre del 2018, Gabriel Solano, legislador del Partido de Izquierda de los Trabajadores, presentó un proyecto de ley de mayor alcance que busca poner fin a las sanciones impositivas establecidas por el Código Fiscal, anular las cesiones de tierra e inmuebles y eliminar los subsidios que reciban las entidades religiosas. En diálogo con este medio, el diputado explicó: presentamos esta iniciativa para colaborar con la lucha de quienes están liberando en las calles las mujeres y la juventud. La estrategia fue mostrar de qué modo se produce este entrelazamiento de intereses. Hicimos una investigación donde sacamos a la luz los impuestos que la Iglesia no paga o la forma en la que se le entregaron decenas de propiedades. Al accionar defensivo de la institución católica fue abrir una negociación con el gobierno para cambiar la forma en que el Estado paga los salarios a los obispos y a los curas de frontera. O sea que claramente acá encontramos que hay proyectos presentados y creo que es necesario discutirlo esto. Necesitamos discutirlo para poder avanzar en que el Estado sea laico y que el Estado no tenga este compromiso para con la Iglesia, sea católica, sea evangélica o la que sea. El Estado debe ser laico, debe ser el Estado a nivel nacional, a nivel provincial, pero también debemos reclamarlo a nivel local. No puede ser la Iglesia el lugar donde el Estado vaya y esté participando en conjunto con la Iglesia. Incluso algunos personajes muy cuestionados dentro de estas iglesias. Entonces, teniendo aparte el Estado los recursos para hacerlo de otra manera, porque tiene los recursos, tiene los espacios, tiene los medios para poder hacerlo en instituciones que pertenecen al municipio de Valparaíso. Bueno, de esta manera vamos cerrando el primer bloque con un video que espero puedan verlo y arrancaremos el segundo bloque desarrollando otra parte de este tema. El Estado establece que no puede haber lazos institucionales que unan al Estado con una religión o con un grupo de religiones. Cuando hay separación, tanto el Estado como la religión tienen sus propias esferas de actuación y evitan inmiscuirse en la misión esencial del otro. Es fundamental entender que la separación es buena tanto para el Estado como para la religión. Para el Estado, porque si el gobierno tiene prohibido tomar medidas que tengan como objetivo o como efecto apoyar a una religión en particular, se evita el riesgo de que haya personas que intenten utilizar el aparato estatal que financiamos entre todos con nuestros impuestos para apoyar sus propias creencias o prácticas religiosas. Para las religiones implica que el gobierno no puede apoyar a una religión en particular, sino que debe dejar que todas sean libres para practicar libremente su fe. La separación no equivale a hostilidad en contra de la religión. Al contrario, la religión prospera cuando se encuentra libre tanto del acoso como de la ayuda del Estado. Países con sistemas claros de separación de iglesia y Estado, como Brasil o Estados Unidos, tienen algunas de las sociedades más religiosas del mundo. Para las personas religiosas es siempre una tentación aceptar que el Estado sostenga su propia religión. El problema es que cuando el Estado, el gobierno, apoya a una religión en particular,
También va a tratar de regularla, de controlarla, de entrometerse en sus decisiones. La separación de Iglesia y Estado es la mejor forma de preservar la autonomía de las iglesias. Algunos plantean que el Estado podría cooperar de manera igualitaria con todas las religiones, pero en la práctica esto es imposible. Solo en Argentina hay más de 5.000 cultos registrados. No hay forma en que el Estado pueda cooperar, apoyar a cada una de esas religiones de manera igualitaria. La historia nos muestra que lo que termina pasando es que el gobierno elige a una iglesia, generalmente la de la mayoría, y le ofrece privilegios que al resto no. Cuando esto pasa, el Estado trata al resto de las religiones como de segunda categoría y fuerza a que todos, creyentes y no creyentes, colaboren con una religión que no comparten. Por eso, la separación de Iglesia y Estado es la mejor manera de proteger la libertad religiosa para todos. Queríamos agradecer como siempre el acompañamiento de Nova, que se encarga de toda la instalación de placas, de toda la zona que tiene que ver con las zonas aledañas a Uruguay. Acá va a aparecer una plaquita que te va a permitir comunicarse con ellos, ellos hacen presupuesto sin cargo. Así que bueno, agradecerles a Nova Construcciones como siempre, que siempre nos acompaña. Y invitamos a acompañarnos a algunos otros que quieran, se ponen en comunicación con la Elia Ortiz Digital. Bueno, y con respecto a esto de la relación de las iglesias y el Estado, hay otra parte de las iglesias, nosotros medio que nos pusimos la mira en la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Pero aparte porque hay una relación directa entre la Iglesia Católica y el Estado Nacional desde hace mucho tiempo, incluso esto está como claramente lo aclaré en este primer bloque, que está de la mano de la Constitución Nacional. Pero ahora ha habido un crecimiento muy grande en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica de la Iglesia evangélica. En cada una de sus distintas expresiones, algunas más ortodoxas, otras menos, pero ha habido un crecimiento muy grande de las iglesias evangélicas. Entonces quiero traer también esta discusión, ¿por qué? Porque de nuevo vuelvo a reiterar, nosotros acá lo que estamos viendo igual es la relación directa entre la iglesia evangélica y el Estado municipal. Pero esto no es un fenómeno que es aislado en Uruguay, sino que está pasando a nivel latinoamericano. Ha habido un crecimiento muy grande por los propios déficits de la Iglesia Católica. Muchos de los que eran fieles de la Iglesia Católica se han ido pasando o han ido sumándose a las filas de las iglesias evangélicas. Iglesias evangélicas y gobiernos populares en América Latina o en Latinoamérica. Encuentros y motivaciones. Actualmente la relación entre las iglesias evangélicas y gobiernos progresistas se materializa principalmente a través de dos vías. Por un lado, la creciente presencia evangélica en los territorios más pobres refuerza una intermediación con las esferas estatales para obtener recursos de asistencia o de mejoramiento en los barrios populares. Por otro, la búsqueda de elegirse en grupos de presión a partir de reuniones periódicas con las máximas autoridades gubernamentales y o con los despachos ministeriales para influir en las políticas públicas y la aprobación de proyectos de ley que defiendan sus intereses. Entonces esto claramente también ha habido un déficit con respecto a muchos partidos políticos con respecto a lo territorial. O sea, antes había punteros que llamábamos nosotros, pero gente que caminaba el barrio y que de alguna manera eran representantes de esos partidos políticos. Ahora muchos de los militantes ya no lo hacen, pero quien sí lo hace es la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica ha sido la respuesta a estos sectores más populares y de alguna manera ha sido la respuesta. Entonces, ¿qué hacen los políticos de turno? Cortan camino, van directamente al pastor o a la iglesia directamente y establecen relación directamente con quién es la cabeza, con quién es el puntero religioso en este caso, en los territorios más necesitados o más vulnerables. Un electorado en disputa. Las cifras de fieles evangélicos ya suponen más del 20% de la población latinoamericana. En México más del 10% de la población es evangélica. En Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina y Panamá se habla de una cifra superior al 15%. En Costa Rica, Puerto Rico llega al 20%. Y en Brasil se barajan cifras que oscilan alrededor del 30%. Y en los países latinoamericanos como Guatemala, Honduras y Nicaragua, la cantidad de fieles supera ampliamente el 40%, con números aún más altos si se pone la lupa en sectores populares. Entonces acá estamos hablando claramente de un sector de la población que es evangélica y que vota. Entonces, está claro que nosotros, si somos políticos, tenemos que tener una buena relación con estos sectores. Así que, ¿qué mejor tener una buena relación con quienes son sus líderes? Teología y cambio social, un encuentro histórico en América Latina.
El vínculo entre las iglesias evangélicas y los gobiernos populares no es un fenómeno novedoso y tiene su expresión particular en los distintos procesos progresistas que gobiernan en este momento la región. Sectores populares y evangelistas en México. El Partido Encuentro Social de raigambre evangélica y parte de la coalición gobernante cuenta con un gobernador de estado de Morelos, 4 senadores de la Cámara Alta y una veintena de alcaldes. En 2018 se presentó una propuesta legislativa propia y obtuvo el 2,18% de los sufragios en la lista que llevó como candidato presidencial a Andrés Manuel López Obrador. En la elección por Senado obtuvo el 2,35%, contabilizando más de 1 millón de votos. Entonces acá estamos hablando de que directamente en México ellos ya se formaron su propio partido y tuvieron más de un 2,5% de votos. Es un caudal importantísimo de gente. Entonces ellos claramente ya están empezando a disputar política. El evangelismo organizado en Perú. El FREPAP, con gran peso territorial y actualmente aliado político del gobierno de Pedro Castillo, obtuvo en las elecciones parlamentarias extraordinarias el 2020 el 8,38% de los votos, 1.240.084 sufragios, colocando 15 congresales en un congreso de 130 y convirtiéndose en la tercera fuerza más votada a nivel nacional. En 2021 su performance no alcanzó las mismas cifras, aunque superó el medio millón de votos y alcanzó el 4,63% de los votos válidos. La experiencia del FREPAP, al igual que gran parte de los aquí analizados, no es una representativa de los evangelismos que conviven en Perú, pero sirve para graficar el vínculo del sector más cercano con el gobierno que esté gobernando ese mundo. Peronismo y evangelismo en Argentina. Si bien los partidos evangelistas suelen encuadrarse en alianzas de derecha, pastores e iglesias vinculadas al peronismo han accedido a puestos clave de gestión. La Subsecretaría de Cultos de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires y de estratégico peso electoral, recientemente estuvo a cargo del pastor Gabriel Sciuglia, una parte significativa de las fuerzas políticas del evangelismo que articula con el gobierno de Alberto Fernández, como aliados, con puntos en común con agendas sociales e inserción en el impulso de las políticas públicas. Pero no es algo exclusivo del peronismo. Está hablando de La Matanza como el municipio más amplio de la provincia de Buenos Aires. Pero vuelvo a traer el ejemplo aquí a Uruguay. Nosotros tenemos una gestión del PRO, claramente del PRO, y tenemos una pastora evangélica dirigiendo un organismo en defensa de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Entonces, esto claramente, o sea, no habla de solamente una orientación política, sino que ellos van ubicando de acuerdo a sus posibilidades en puntos estratégicos y de decisión. La polarización en Venezuela también se vive en el evangelismo. En Venezuela es posible identificar 3 sectores. Los chavistas los chavistas que son evangelistas, militantes y puros, como fruto del propio sincretismo elaborado en torno a la figura de Chávez y Maduro. Y también una serie de iglesias aliadas que funcionan como grupos de presión interna y que se asocian al chavismo en relación a los conflictos e intereses puntuales. Y después tenemos un sector de adversarios no antagónicos como que responden, digamos, a la oposición, en este caso de Maduro. Ahora vamos a hacer la mirada a Brasil y Colombia. Emerge el evangelismo aliado del cambio. En el último tiempo, sectores de evangelismo político sostuvieron reuniones con Lula da Silva en Brasil y con el candidato progresista Gustavo Petro en Colombia, quien logró que el pastor evangelista Alfredo Sade integrara el pacto histórico. Es un hecho que refrenda abiertamente algunas de las hipótesis acá propuestas. O sea, claramente hay una alianza. Evangelismo sin integración orgánica. En su vínculo con los procesos progresistas, la incursión política partidaria mayoritaria de los líderes y pastores evangélicos se ha dado a título personal, sin la intervención formal de sus iglesias o federaciones. O sea, ellos dicen que es a título personal. No es que la iglesia evangélica cristiana de tal lugar lo hizo, sino lo hacen a título personal. Pero cuando claramente el Estado hace sus acciones en el marco, en el espacio físico de una iglesia, claramente hay una alianza establecida entre esa iglesia y el Estado. Estas prefieren por el momento conservar una lógica de autonomía y pragmatismo, que en muchos casos los habilita a dialogar con actores políticos y diversos. Diferencias, matices y principios innegociables, el duro camino para el diálogo progresista con el evangelismo. Entre los partidos evangélicos y pastores que intervienen en el ámbito político conviven una multiplicidad de miradas políticas, ideológicas e incluso
de izquierda, pero las dimensiones pro vida y pro familia son constitutivas e innegociables para la mayoría absoluta de estos grupos. O sea que claramente van a estar en contra del aborto, claramente van a estar en contra de la diversidad sexual. Entonces, cuando vos tenés una sociedad que avance hacia un lugar, vos vas a tener este tipo de alianzas que de alguna manera van a tratar de boicotear este tipo de iniciativas. Diferenciación instrumental, mediaciones y finalidades. Los grupos evangélicos que se suman a los gobiernos populares lo hacen con la convicción política de sumar a esos espacios, mientras que hacen política de derecha suelen hacerlo como partidos, con pastores políticos e intenciones más claras de acumulación de poder en primera persona. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica presentó un provocador estudio acerca de la presencia en el ámbito político de los evangélicos en la región. Venga a nosotros su reino. Iglesias evangélicas y gobiernos populares en América Latina, como Yael Sadik y Sebastián Furlot, provocador porque contra la tradición de la naturaleza conservadora de esta iglesia, más ligada a los gobiernos de derecha, le propone más bien revisar experiencias que ya hubo un acercamiento de una fluida relación entre iglesias y gobiernos progresistas, de izquierda, que no da una presencia, o sea, claramente no es que van a ser de derecha sí o sí, sino que incluso lo hacen con gobiernos progresistas, como lo que pasa en Argentina, Perú, México, Bolivia o Venezuela. Se trata de gobiernos progresistas de características diversas, pero con un rasgo en común, con sus particularidades o matices. Todos tienen vínculos políticos con sectores evangélicos. Destaca uno de los autores de este estudio. La base obligada para el estudio sin duda tiene que ser la presencia poblacional evangélica. ¿Cuál y cuánta es su base social para hablar de una fortaleza política? Actualmente la cifra de fieles evangélicos supone ya más del 20% de la población en América Latina, como lo hemos hablado. Entonces esto hace que sí o sí el que tenga aspiraciones políticas tenga que ir hacia ese lado. Cristianos, hay que aclarar que el estudio utiliza evangelismo como nombre genérico que incluye iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales y neopentecostales. O sea, ahí tenemos. El recuento de porcentaje de presencia evangélica en determinado país es llamativa la ausencia de Bolivia, pero tal vez sea la antigüedad del dato, dado que ahí no hay muchos datos con respecto a cómo es la presencia en esos sectores. Así que bueno, con respecto a esto, también debemos hablar de quiénes son los líderes de estas organizaciones, que son los pastores. Como hoy hablamos de los obispos que cobran de parte del Estado, diferentes autoridades de la Iglesia Católica, acá debemos hablar de pastores que son los líderes de este tipo de organizaciones. Pastores, ahora se preguntan los estudiosos, ¿cuáles son los rasgos religiosos centrales que están en la base de los cristianos evangélicos? Están basados en el mismo hito fundacional del pentecostalismo, la unción de sus pastores por el Espíritu Santo y una orientación medieval de lucha contra el demonio. Al mismo tiempo sostienen una estética show, un discurso de la prosperidad, del emprendedurismo y una particular atracción por el marketing profesional. Están todos estandarizados, o sea, acá estamos hablando de emprendedurismo, estamos hablando de un discurso de prosperidad, hay un show, ustedes van a ver que hay mucho armado con respecto a eso. Pero hay aquí una característica central. Al no existir un Vaticano evangélico, o sea, la ausencia de una institución vertical e integradora a la que respondan diferentes iglesias, pues se extendió el proceder más bien autónomo de los pastores. Esa falta de un Vaticano evangelista ha permitido que los predicadores puedan instalar cultos adaptados a regiones o rasgo cultural, dando lugar a una mayor autonomía económica, política y religiosa. Los pastores carismáticos pueden establecer reglas propias para su presencia en barrios populares. Es la solución de los problemas a los sectores más populares, dando solución a esos sectores más populares. Al no haber reglas rígidas desde arriba, esta situación también habilita a que un peronista, un chavista, un castillista pueda ser predicador, siempre y cuando su intervención política se adapte a la lectura bíblica o teológica del proceso en cuestión. Entonces, claramente aquí nosotros tenemos personas que se adaptan fácilmente al lugar en donde están, al no haber un verticalismo. Así que bueno, lo que traté de alguna manera en este programa, que va a ser un poquito más corto, vamos a cerrar con un video también que tiene que ver con esto de la iglesia evangélica y del crecimiento y su relación con la política.
Yo creo que todos tenemos la libertad de poder procesar la religión que creamos necesaria. Todos tenemos la libertad también de poder no procesar ninguna religión, de no poder ser parte de ninguna religión. También tenemos la libertad de no creer en Dios, creo, y el Estado debe garantizar eso. Pero también el Estado está comprometido a no favorecer ninguno de estos sectores. Creo ya a esta altura eso no debería ser algo que tengamos que discutirlo ya a esta altura del siglo XXI, ¿sí? En donde la religión pasa a ser algo muy personal, que pasa a ser una obligación de todo el Estado. Por eso yo creo que es una discusión que debemos darnos. Debemos darlo a nivel local, debemos darlo a nivel provincial, debemos darlo a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Yo creo que es necesario. Así que bueno, de esta manera vamos cerrando el programa número 15. Los dejo disfrutando de este video, espero que puedan escucharlo, verlo y agradecerles por la compañía de siempre. En toda América el apoyo del movimiento evangélico se ha convertido en un factor decisivo en las carreras electorales. Y en ocasiones, este apoyo se traduce en bloqueos a políticas de matrimonio igualitario y derechos reproductivos de la mujer en la región. Así es como las iglesias evangélicas mudaron su discurso de los templos a los congresos y palacios presidenciales del continente. Y al igual que el repentino auge por los horóscopos, lo más seguro es que este fenómeno esté pasando cerca de ti. La influencia evangélica en la política suele comenzar con este ritual, ahí les va. Durante las campañas, los evangélicos imponen las manos sobre los líderes políticos esperando que eso se convierta en más votos para ellos. Y este apoyo se paga como lo hizo el presidente mexicano López Obrador con la distribución de una cartilla moral que incluye frases como: el respeto a nuestro cuerpo nos enseña a ser limpios y moderados en los apetitos naturales. ¿Apetitos naturales? ¿Qué carajo es un apetito natural? ¿Un disco de Cerati o qué? Apetito natural. En fin, la cruzada evangélica también buscó que López Obrador ofreciera buscar la forma de entregar a iglesias cristianas concesiones para estaciones de radio y canales de televisión sin que ello signifique una reforma constitucional. Esto es apenas un asomo de una operación más profunda que involucra un asesor religioso de Trump y una poderosa alianza en Estados Unidos reclutando a políticos de todos los partidos políticos para gobernar con la Biblia. Pareciera que los evangélicos incluso quieren influenciar hasta quién será el nuevo James Bond. Nada más les falta eso. Otras veces buscan influenciar los nombramientos políticos para que los mandatarios se rodeen de funcionarios que apoyan la agenda evangélica, como el caso por ejemplo de Colombia, donde el embajador designado por el presidente Duque ante la Organización de Estados Americanos evidentemente no toleraría ni 10 minutos de Modern Family. Que existe un orden natural, ¿sí? Y que la familia se crea mediante la complementación entre un hombre y una mujer. You know what? Let's go show him our delightful brand of bitchy friction. I was thinking the exact same thing. En algunos países, más que influenciar, la corriente evangélica neopentecostal intentó literalmente llegar al poder. Así pasó en Costa Rica, donde el cantante evangélico Fabricio Alvarado ha sido el único candidato de un partido cristiano que tuvo una alta posibilidad de convertirse en presidente. A ver, este es Fabricio antes de la campaña. Porque lo que Dios planeó es bendecirme y sucederá. Bueno, pero no sucedió. Perdió las elecciones y solo le quedaron sus canciones de consuelo. ¿Qué hago si ahora me gustan las canciones de Fabricio Alvarado? Dios lo impedirá. Sin embargo, practicantes evangélicos como el comediante cristiano Jimmy Morales en Guatemala sí lograron su cometido y llegaron a la presidencia. ¿Cómo están mis negritos lindos? Sí, este es el presidente de Guatemala cuando era comediante. En otros países, la influencia evangélica se traduce en combatir reconocimientos de derechos humanos fundamentales, como bloqueos contra la despenalización del aborto en Guatemala, o el caso, por ejemplo, de Brasil, donde nombraron a una pastora evangélica como ministra de Mujeres, quien está activamente en contra del aborto. Eso es, bueno, como nombrar a Neymar como embajador del fair play, no sé. En Argentina, los evangélicos han apoyado la obstrucción en reformas de la educación sexual. En El Salvador, el presidente más popular de Twitter, Nayib Bukele, se opuso a la legalización del matrimonio igualitario. Pero en el tema del matrimonio, nosotros creemos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Es comprensible que las iglesias evangélicas, además de apoyar a alguno de estos presidentes, también apoyen la música urbana que quiere curar el homosexualismo. Bueno, cómo han cambiado Wisin y Yandel, ¿no? Una nueva investigación realizada por el Columbia Journalism Investigations de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, junto
con el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, CLIP, y 15 medios de la región, revela el avance de los fundamentalistas evangélicos en el continente. De izquierda, de derecha, y bueno, de lo que sea esto. Los reportajes nos explican cómo los políticos se benefician del apoyo cristiano mientras estos cementan su agenda conservadora.